Apple anunció ayer iPadOS 26 con un cambio completamente drástico para todas las tabletas que funcionen con este sistema operativo y en este video te estaré contando todo lo nuevo, así que comencemos. Comencemos hablando del rediseño y así como vimos con iOS 26, pues también en iPadOS 26 tenemos este diseño de cristal como puedes ver aquí en la pantalla de bloqueo con el reloj así como translúcido. También lo vas a poder encontrar aquí en el centro de control que tenemos todos estos elementos que parecen como de cristal para que pues refleje la luz y todas esas cosas que vimos ayer con iOS 26 y también estará presente en los diferentes widgets, en los iconos de la pantalla de inicio, también en muchos de los elementos a través de la interfaz de las aplicaciones como por ejemplo aquí arribita en estos menús también tenemos como unas animaciones para que parezca prácticamente tal, así que esa es la parte más drástica que vemos en esta parte del diseño de iPadOS 26, pero déjame contarte sobre las funciones y cabe la pena mencionar que muchas de las funciones de iPadOS 26 son partes de iOS 26, así que te recomiendo que vean mi video de iOS 26 para que sepas otras funciones que también están presentes dentro de iPadOS 26. Comencemos hablando de la compatibilidad de este sistema y lo que estarás viendo en este video será compatible con todas las tabletas que reciban iPadOS 26 este año, así que hasta la iPad mini de quinta generación en adelante y la iPad 8 en adelante van a poder beneficiarse de este sistema sumamente poderoso que anteriormente estaba limitado a las tabletas más costosas de Apple. Para poder activar este sistema estaremos yendo a la aplicación de configuración y bajamos más o menos prácticamente a la mitad y aquí nos estarán presentando tres alternativas. La primera sería el método tradicional de simplemente una aplicación a la misma vez y entonces aquí tenemos el método del medio que sería utilizando ventanas, múltiples ventanas. Aquí todo está en inglés, pero no te preocupes, estará en español una vez termine esta beta. Y entonces tenemos el sistema de organización visual o Stage Manager, como se conoce en inglés. Estaremos empezando primero con el de múltiples ventanas, porque Stage Manager pues funciona prácticamente como lo hemos visto anteriormente, aunque te estaré hablando un poquito más sobre cómo es que funciona y las diferencias que hay entre estos dos métodos. Pasemos ahora en siguiente cómo es que funciona y una vez actives este método o el de organizador visual, ahora tenemos esta pestañita aquí abajo en la aplicación de configuración o en la aplicación en la que te encuentres y aquí puedo entonces organizarla en una ventana, puedo hacerla más grande, puedo hacerla más pequeña, en fin, aquí tengo una ventana que puedo tener encima de mi escritorio y ahora puedo abrir pues otra ventana tocando simplemente aquí las aplicaciones que tenga en mi escritorio y puedo aquí pues moverla aquí para hacer un poquito más grande, un poquito más pequeña, puedo entonces colocarla hasta encima como te mostré anteriormente y ahora vamos a abrir una nueva, vamos ahora a ir directamente a la aplicación de configuración, de archivos para que puedas ver una alternativa, como puedo ver aquí tener tres ventanas a la misma vez, vamos a abrir una cuarta, aquí tengo mi navegador para que lo puedas ver, aquí tenemos cuatro aplicaciones a la misma vez, pero una cosa que es similar a cómo es que funciona una computadora de Apple es que si te fijas aquí en la parte superior, ahora tenemos estos tres botones que serían prácticamente idénticos a los de una computadora, que sería la X para cerrar, el amarillo para minimizar y el verde entonces para tener el sistema de pantalla completa o entonces activar las diferentes maneras en las que puedes organizar estas ventanas. Si dejo el dedo apretado, pues ahora puedo aquí seleccionar si quiero, por ejemplo, llevar esta ventana a la izquierda, a la derecha, hacia arriba o hacia abajo, o rellenar completamente, llevarla a la mitad, a un tercio, o activar el sistema que no, me organiza aquí las ventanas de cuatro, ¿verdad? En un cuarto cada parte de la pantalla para poder tener todo lo que quieras de una manera organizada. Sin embargo, si tienes dos aplicaciones, hay un truco bastante interesante y es que puedes agarrar esta ventana y simplemente tirarla hacia un lado para activar el modo de multitarea dividida y puedo tirarla aquí a este lado y ahora como teníamos anteriormente puedo utilizar esta pestañita en el medio para poder organizar el tamaño, si quiero un tercio, la mitad o esta entonces quiero que sea un tercio para poder organizarme de esta manera, aunque como te mencioné puedo salirme de este modo. Vamos aquí a hacer esta ventana un poquito más pequeña y hacerla aquí está un poquito más y está ahora, pero un detalle curioso es que aunque estén de esta manera, si acerco estas ventanas vas a poder ver que aparece como quiera esa pestañita y puedo ahora achicar esta o agrandar la otra, aunque no esté en el modo de pantalla dividida como te enseñé anteriormente. De la misma manera que funciona una computadora de Apple, si toco estos tres botones y aprieto el botón de minimizar, puedes ver que ahora la aplicación pues regresa directamente aquí al dock como si fuese una computadora de Apple. Puedo ahora minimizar esta otra y estará yendo directamente aquí y ahora puedo abrirla para resumir donde estaba y puedes ver que las ventanas estarán regresando prácticamente al mismo lugar donde estaban para poder entonces seguir trabajando y si pues una vez terminaste de trabajar con ella puedes apretar el botón de la X para cerrar esa ventana y seguir trabajando directamente.
Ahora bien, digamos que por ejemplo quieres abrir una aplicación que está en la pantalla de inicio de tu tableta, ¿cómo puedes llegar a ella? Pues como puedes ver, el fondo aparece difuminado y no puedo ver las aplicaciones que tengo en mi pantalla de inicio, y para eso simplemente utilizo 4 dedos y me deslizo hacia arriba y puedes ver que ahora la aplicación está aquí como media escondida, pero puedo tocar aquí una ventana para poder llegar a esa aplicación que quiero abrir ahora en este espacio de trabajo, si puedo decirlo de esa manera. Así que puedo, utilizando 4 dedos, simplemente mover las ventanas para poder ver mi escritorio y poder tener acceso a cualquier aplicación que tenga en esta área. Un detalle importante es que técnicamente no tienes que constantemente utilizar 4 dedos. Si tienes por ejemplo un espacio visible del escritorio, puedes tocarlo para poder limpiar el área y poder entonces abrir una aplicación, así que ten eso en consideración. Sin embargo, digamos que quiero crear un nuevo espacio técnicamente, pues para eso tengo que deslizarme con 4 dedos para poder ver mi escritorio como te enseñé anteriormente. Pero si lo haces otra vez, como puedes ver, las aplicaciones desaparecieron de esta área y ahora significa que una vez toque una ventana, pues estará creándose prácticamente un nuevo espacio. Como podemos ver anteriormente, vamos aquí a abrir la aplicación de juegos y como pudiste ver, ahora no tenemos las ventanas que teníamos anteriormente, sino que limpié mi espacio y ahora tengo un espacio completamente nuevo para esta aplicación de juegos. Ahora bien, una función que me gustaba, que estaba en el método anterior, pues ahora no está con este sistema de múltiples ventanas, y es que si te deslizabas con 4 dedos y parabas, aquí puedes ver entonces todas las ventanas que tengo abierto. Anteriormente podías llevar una de estas aplicaciones y como crear un espacio directamente aquí. Desafortunadamente eso no se puede con este método. Para poder hacer eso tendrías que entonces ir y activar el sistema de Stage Manager, lo que vimos anteriormente, para poder entonces tener este sistema de múltiples espacios que vas a poder organizar en la parte izquierda de la ventana. Vamos aquí a abrir otra vez la aplicación de configuración y ahora puedo deslizarme de esta área para poder tener aquí en esta área de la parte izquierda los diferentes espacios que he creado, así que puedo moverme entre los diferentes espacios. Vamos aquí a abrir otra vez el navegador para que veas un ejemplo de cómo sería esta parte de los diferentes espacios, y ahora puedo cambiar entre la calculadora y el escritorio, la configuración, la aplicación de juegos, esta que utilizo para leer noticias, y si quiero entonces pues llevar una aplicación de un espacio a otro, pues simplemente la arrastro para poder llevármela directamente a este espacio. Y como puedes ver, pues ahora tengo en el espacio que creé anteriormente la aplicación de noticias y la aplicación del navegador, y si quiero cambiar, pues ahora puedo cambiar entre la calculadora y la aplicación de archivos. Una vez más, este sistema mejorado de multiventana es realmente increíble, ya que si cierro una aplicación, vamos aquí a cerrar la calculadora y ahora quiero abrirla otra vez, como puedes ver estará abriéndose en el mismo espacio donde la dejé, para poder tener como que esa misma, ¿verdad?, ese recordatorio, esa memoria de dónde exactamente estaba trabajando directamente con una aplicación. Como has visto a lo largo de este video, sin duda alguna puedo añadir múltiples ventanas directamente a este espacio. Aquí tengo prácticamente, vamos a verificar cuántas ventanas tengo. Aquí tengo 5 ventanas y puedo seguir añadiendo múltiples aquí. Vamos aquí a añadir una vez más. Vamos aquí inclusive a añadir otra ventana más de la aplicación de archivos para poder ver cuánto sería el máximo. Por lo menos en esta iPad Pro del 2022 he llegado a un máximo de 10 ventanas. Una vez más, dependiendo del RAM y del poder de tu tableta, pues habrá ciertas limitaciones de cuántas aplicaciones puedes utilizar, pero sin duda alguna puedes utilizar bastantes para que te sientas que estás trabajando con mucho control. Bueno, además de tener este sistema de múltiples ventanas, estos iconitos para poder manipular las ventanas que tengas abiertas, otra cosa que es característica de las computadoras de Apple sería la barra de menú. Y para poder activar esta barra de menú, vamos aquí en esta aplicación, simplemente me deslizo desde la parte superior. Vamos aquí a colocar esta aplicación para que cree un poquito más de contraste, y si entonces pues me deslizo desde arriba hacia abajo, voy a poder activar esta ventana donde puedo ir directamente a la parte de archivos, la parte de edición, de visualización, de sincronizar, en fin, todas las funciones que estén accesibles en una aplicación, pues voy a poder accederlas directamente desde aquí, como se puede hacer en una computadora de Apple. Ahora bien, aunque sin duda alguna tienes acceso a estas funciones directamente con tus dedos, como puedes ver en esta parte del video, esto pues obviamente sería mucho mejor si utilizas un teclado y un mouse, como por ejemplo pues el Magic Keyboard que funciona para estas tabletas, para que utilizando el cursor pues puedas llegar a esa área y poder manipular mucho mejor esta función. Aquí tengo directamente mi Magic Keyboard para que puedas ver que puedo hacer todo lo que te mostré anteriormente utilizando el trackpad que te has conectado directamente a tu tableta. Puedo manipular una ventana, moverla hacia un lado, minimizarla, cerrarlas, expandirlas, activar el sistema de multitarea para poder organizarlo mucho mejor. Vamos aquí a probarlo directamente aquí con YouTube. Vamos a simplemente activar este de 4 ventanas y todo eso lo puedo hacer directamente desde aquí. Puedo utilizar los gestos, como puedes ver, de 4 dedos hacia arriba para poder limpiar mi escritorio, o simplemente pues hacerlo otra vez para limpiarlo completamente y tener acceso a un espacio completamente nuevo.
nuevo. De igual forma, si tienes una tableta con un procesador M1 en adelante, vas a poder beneficiarte de todo este sistema de múltiples ventanas, de lo que te he mostrado en este video, conectando tu tableta a un monitor externo para que realmente pues, puedas convertir tu tableta prácticamente en una computadora de escritorio, beneficiándote de este poderoso sistema de multitarea. Luego de contarte todos esos detalles de cómo funciona este nuevo sistema de multitarea y múltiples ventanas, hablemos ahora de otras funciones que estarán disponibles en iPadOS 26 que transformarán tu tableta en una computadora o que se parezca un poquito más a cómo es que funciona una Mac, y una de ellas sería en la aplicación de archivos, ya que ahora pues puedo fijar directamente una carpeta en mi dock, en esta barra aquí en la parte inferior, así como puedo hacer en las computadoras de Apple. Y ahora puedo en esta parte, ¿verdad? Cuando dejo el dedo apretado, le doy aquí a la parte de agregar y le doy a la sección de dock, y como puedes ver, pues ahora tengo esta carpeta directamente aquí que puedo tocarla para poder acceder a los documentos o los archivos que estén directamente ahí, y sería bastante útil en mi opinión la carpeta quizás de descarga para que puedas manipular los elementos que están aquí y los puedas arrastrar y los puedas llevar a otra aplicación para compartirlo, o simplemente abrirlo aquí, eliminarlo, lo que tú quieras, que sea mucho más rápido directamente del dock. Otra función de la aplicación de archivos que busca acercarse más a cómo es que funciona una computadora de Apple sería esta parte de las columnas en la aplicación de archivos, ya que puedo hacerla un poquito más grande, un poquito más pequeña, para poder organizarme como realmente yo quiera. Incluso también tengo este botoncito de menú donde puedo ahora utilizarlo para poder añadir otras columnas que sean más importantes para mí. Si no me interesa la parte de fecha de modificación, pues puedo apagarlo, y si para mí es más importante la fecha de la última apertura, pues tengo aquí acceso a esa información, como funciona prácticamente en una computadora. Y por último, en esta aplicación de archivos, otra cosa que también puedo hacer es dejar el dedo apretado en un archivo que tengo aquí, y entonces seleccionar la parte de abrir con, y ahora puedo utilizar el sistema de, como fuese una computadora, de decidir con qué aplicación quiero utilizar ese archivo que estoy dejando apretado. Si no quiero abrirlo en vista previa, quiero llevarlo a Photoshop o a Pixelmator o cualquier aplicación que tú quieras que sea compatible con ese archivo, pues ahora vas a poder hacerlo para que funcione una vez más cercano a cómo es que funciona una computadora de Apple. Como te mencioné, además de todas estas funciones poderosas de la aplicación de archivos, Apple también añadió la aplicación de vista previa, y esta aplicación, como te mencioné, es prácticamente la misma que encuentras en las computadoras de Apple, y ahora puedes utilizar esta aplicación para abrir documentos PDF, abrir imágenes, y puedes utilizarla, por ejemplo, para poder exportar esas imágenes que abras en múltiples formatos, como también editarlas. Vamos aquí a editarla, rotarla, etcétera. Puedes tener acceso a eso, y a la hora de compartirla o entonces manipularla, etcétera, pues puedes entonces guardar la imagen para que la puedas guardar en el formato que tú quieras. Vamos aquí a apretar el botón de menú para que puedas ver otras de las opciones que puedes hacer, como por ejemplo ajustar el tamaño. Puedes ajustar el tamaño de esta imagen. En fin, muchas de las funciones que encontramos en la aplicación directamente de preview o de vista previa de las computadoras de Apple, pero directamente en tu tableta. Obviamente esta aplicación también la vas a poder utilizar para manejar documentos, como te mencioné anteriormente, para que puedas manipularlo, que puedas, por ejemplo, dibujar directamente con tu dedo. Parece que tengo la función apagada para poder dibujar con el dedo. Puedes entonces ahora dibujar aquí, llenar formularios, si es un sistema que permite llenar formularios como un contrato, etcétera, pues eso lo vas a poder hacer también directamente desde esta aplicación para que tengas algo enfocado directamente en eso. Luego de contarte sobre algunas nuevas funciones de iPadOS 26, hablemos sobre ahora cómo tu tableta tiene más poder, y para eso me traje los AirPods porque es muy importante esta nueva función. Y es que ahora cuando toques aquí, cuando estés por ejemplo haciendo una grabación de audio o en una llamada, pues ahora puedes cambiar el micrófono que se esté utilizando. Así que si utilizas tu tableta con un micrófono externo, vas a poder ir directamente aquí para poder cambiar si quieres utilizar el micrófono de tu tableta o de los AirPods. En fin, vas a poder tener control de cómo es que exactamente funciona el micrófono y el tipo de conexión que se hace a un sistema de grabación de audio, para que puedas sacarle más poder a lo que estés grabando directamente en tu tableta, así como obviamente lo puedes hacer en una computadora. De igual forma, este sistema de aislamiento de voz que hemos visto ya hace un tiempo también va a poder funcionar en prácticamente cualquier micrófono que le conectes, así que vas a poder sacarle el jugo o el máximo a este sistema más inteligente de poder aislar tu voz y que solamente se escuche lo que estás diciendo, no el ruido de tu exterior, también en micrófonos que les conectes externamente a tu tableta. Algo que no te puedo contar en este video es que ahora tu iPad también va a poder hacer grabaciones de video, por ejemplo en aplicaciones para poder hacer videollamadas, para que por ejemplo puedas grabar tu versión del video cuando estás en esa llamada, y que otra persona pues pueda grabar su versión en video, y que luego entonces pues puedas editar ese archivo con los dos
archivos de video de alta resolución, de muy buena calidad, que no dependas de lo que haga Zoom o esos sistemas de, ¿verdad?, de conferencias, sino que puedas grabar tu propia versión de buen audio, de buena calidad de video directamente en tu tableta para que una vez más pues funcione más como una computadora. Y por último, otra excelentísima función ahora de tu iPad para darle más poder es que ahora puede hacer muchas más tareas en el trasfondo, y Apple pues obviamente pues compartió la aplicación de Final Cut para que cuando vayas a exportar un video pues puedas salirte de la aplicación y hacer lo que tú quieras, así como funciona una computadora, que no te tienes que quedar directamente en esa aplicación mirando mientras se exporta el video, sino que te puedes salir y vas a poder ver constantemente el progreso como una actividad en vivo, una notificación en vivo en el sistema operativo para que puedas seguir ese progreso mientras haces cualquier otra cosa en tu tableta. Otra aplicación que llegó a tu iPad con iPadOS 26 es la aplicación de teléfono, y esta aplicación pues te permite hacer prácticamente lo mismo que puedes hacer en tu iPhone, que te mostré en mi video de iOS 26, para que puedas hacer llamadas, que puedas también activar el modo de espera, que puedas activar también el sistema de, por ejemplo, de hacer la traducción para que puedas hablar con esa persona en el idioma que te entiendas. Así que tienes acceso aquí a prácticamente todas las funciones de la aplicación de teléfono directamente en tu iPad. Y por último, otra nueva aplicación que estará disponible en iPadOS 26, que te conté también en mi video de iOS 26, es la aplicación de juegos. Y como te dije anteriormente, pues esta aplicación es como un lanzador para que puedas abrir los diferentes juegos que tengas instalado en tu tableta. Aquí tengo Fortnite, juegos de Prince of Persia, emuladores, todo eso está integrado directamente aquí en la aplicación de juegos de iPadOS 26 para que puedas tener acceso a todo eso. También te puedes ahora unir en grupos para que puedas jugar con amistades, que puedas conectarte con esas personas, como hayamos visto anteriormente, como también tener acceso a la librería de juegos de Apple Arcade para que tengas acceso a esa función, esa librería de juegos de Apple, como también a tu lista de juegos que has descargado en el pasado, como también, por ejemplo, la parte de eventos, que pueda ver qué está pasando en los diferentes juegos que has descargado, como Genshin Impact, Mario Kart Tour, etcétera, que puedas tener acceso a eso que está pasando en los videojuegos que tengas instalado o que no tengas instalado en tu dispositivo, como también, como te mencioné, ver los diferentes juegos, instalarlos otra vez, jugar otra vez, etcétera, para que prácticamente pues, tu tableta se convierta en una consola de juegos, además de lo que vimos anteriormente del modo de juego. Bueno, y con ese último detalle te he contado prácticamente todo lo nuevo que trajo iPadOS 26. Obviamente hay muchas funciones dentro de iPadOS que también está disponible en iOS 26, y ya yo hice aquí en este canal un video con muchas de las funciones de iOS 26, así que también te invito a que veas ese video para que estés al tanto de todo lo que ofrece tu iPad ahora con iPadOS 26. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber acá abajo cuál de todas estas funciones es tu favorita, y si te gustó este video, dale like, y si llegaste hasta el final de este video, considera suscribirte y también darle hype a este video para que llegue a más personas. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.